Lo que distingue al teatro de las artes que en realidad asocia, armoniza y resume es el poder de fascinación. Parecería increíble el cómputo de las horas que es posible trabajar sin fatiga sensible en el ensayo de una pieza de teatro, en la dilucidación de un problema dramático. Todo ensayo es un movimiento para pasar de la sombra a la luz, de lo leído a lo vivo, de lo artificial a lo real, y nada hay que fascine como los azares a que ese movimiento está sujeto. Ninguna angustia es más sutil ni ancestral en el hombre como no sea el acto de nacer. Actuar es, en rigor, un nacimiento. Entre conversaciones y silencios, lenguas de trapo y de ceniza, entre el roce de maderas, ojos de papel, dilaciones, movimientos del día, Rodolfo Usigli descubrió el teatro. Títeres con vida propia surgidos más allá de su imaginación. Cuerpos que imitaban su infancia, sus deseos. Surgidas de los trazos costumbristas de Vanegas Arroyo, las imágenes del editor poblano eran representadas una y otra vez en medio de calamidades y milagros. Calaveras, caballos, bailes populares eran invitados por voces desconocidas para abandonar su vida y vivir otra. La vida imaginaria de héroes o villanos en la mágica dimensión de la infancia. En su búsqueda de la verdad y en su búsqueda de su propio ser como creador, él incursionó en todo lo que tenía que ver con la creación misma, con las letras. Las letras, definitivo, eso era lo que él quería. Las letras dramáticas, porque fue lo que más lo impresionó desde niño, pero sí se sintió atraído, distraído, pues con el ensayo, con la investigación histórica y con la novela. Nacido en la Ciudad de México el 17 de noviembre de 1905, en pleno reacomodo del porfirismo, Rodolfo Usigli Weiner creció rodeado de la modernidad impulsada por el régimen. Con frecuencia era llevado al Teatro Hidalgo a mirar operetas y zarzuelas, y a los 7 años había memorizado el Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Nací en la calle más castiza de aquel tiempo, que era San Juan de Letrán, en una vivienda, como se las llamaba entonces, situada posiblemente en uno de los ángulos del actual Cine Teresa, donde está la pantalla, o sea, en la primera de San Juan de Letrán. Todos mis estudios fueron hechos en México, en escuelas de gobierno y durante la Revolución. La escuela primaria número 6, si no me equivoco, que llamábamos del Árbol, y estaba en el jardinillo de Netzahualcóyotl, o sea, a la vuelta de la calle de San Miguel. Después hubo la Luis León Guzmán, y después la Pedro de Gante, donde terminé el 6º año. La prematura muerte de su padre, Alberto Usigli, provocó serios problemas en su familia. Aún adolescente tuvo que trabajar en oficinas comerciales e ingresa, por ese motivo, a la Escuela de Comercio y Administración. Pocos meses después, abandona tanto número contable y se inscribe, en 1922, en la Escuela Popular Nocturna de Música y Declamación. Pero desde niño empezó a leer muchísimo, quizás porque él tenía un problema en su ojo izquierdo y se vio muy rechazado por los niños de la primaria. Y eso hizo que él se refugiara mucho en los libros. Él acudía cuanto podía a la Biblioteca Nacional y leyó cuanto libro pudo. Leyó muchísimos autores franceses, leyó muchos autores ingleses, leyó autores norteamericanos, en fin, él quería aprender. A los 19 años, Rodolfo Usigli escribía crónica de teatro para la revista El Sábado.
Al cabo de varias semanas conocía actores, directores, músicos que le ofrecían un amplio panorama del oficio. Es periodista de espectáculos y conoce el mundo del espectáculo, siendo él un joven periodista. Conoce a todas las estrellas del teatro de revista, a todas las estrellas del teatro dramático y conoce muy bien todo el aspecto místico o previo a la magia después de que se levanta el telón. Y eso le sirvió mucho y uno de los primeros textos que hace como crítico, como observador y como teórico es justamente Anatomía del teatro. Leía al mismo tiempo gran cantidad de teatro clásico. Su primera obra, Cuatro Caminos, fue escrita en francés por la fuerte influencia de Molière y otros escritores franceses. El francés era un idioma que él admiraba mucho y él lo aprendió por sí mismo. Él era un hombre muy estudioso, muy estudioso, y además de que su madre hablaba el francés y que ella trató de enseñarles a él y a sus hermanos, pues a él le gustaba mucho el idioma. Con la promoción y difusión de las artes reivindicada por José Vasconcelos, el teatro incuba nuevas influencias y se encamina en otra dirección. En 1923, año clave a decir de Rodolfo Usigli, se formó la Unión de Autores Dramáticos y se proporcionó un subsidio para financiar una temporada de obras teatrales en el famoso teatro Virginia Fábregas. 5 piezas mexicanas fueron incluidas. Todavía seguíamos con la idea de que de España nos venía todo. Y con Usigli empieza a cuestionar eso. Y entonces empieza, por eso también es tan criticado, los grandes tabúes en el teatro mexicano de ese momento, las Blanche y todo ese tipo de actores españoles que no memorizaban, sino que decían las cosas con apuntadores, como nuestra gran María Teresa Montoya, pues era esto, tenía toda la técnica, tenía un talento dramático increíble la señora, pero estaba acostumbrada a ese teatro decadente que se hacía en Europa, en España en particular. En 1925 se inicia la temporada Pro Arte Nacional, fomentada por el grupo de los 7 autores: Francisco Monterde, José Joaquín Gamboa, Carlos Noriega Hope, Lázaro y Carlos Lozano García, Víctor Manuel Díez Barroso y Ricardo Parada León, que provocaron un movimiento nacionalista que en 2 años estrenó más obras mexicanas que en 25 años anteriores. Yo pienso que Usigli es el padre del teatro mexicano moderno, porque con él se sientan las bases de un teatro profesional que antes de él pues no existía. La gente podía tener un talento y ingenuamente creía que hacer teatro era muy fácil, que se necesitaba solamente hacer diálogos y se construía una obra de teatro. Y así nos pasamos muchos siglos, hasta que un día hay un señor que se llama Rodolfo Usigli que descubre cuál es el mal endémico del teatro mexicano: la improvisación y no saber escribir teatro técnicamente. Entonces él se prepara, estudia y funda la primera cátedra de composición dramática en la Facultad de Filosofía y Letras, que estaba en Mascarones. Ahí, en el mítico edificio de Mascarones, Rodolfo Usigli impartía en los cursos de verano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México conferencias sobre historia y técnica teatral. Y entonces la importancia de Usigli en esto es de que empieza a despertar, porque no solamente fue en la cuestión de la dramaturgia, sino empieza su batalla con los actores, con los escenógrafos y con los directores de escena.
En 1928 aparece el Teatro de Ulises, el pequeño teatro experimental donde se representan obras nuevas, con actores no profesionales y dramaturgos de vanguardia. Es ideado por Antonieta Rivas Mercado, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Celestino Gorostiza y Gilberto Owen. Bueno, podríamos hablar con todo respeto del maestro Javier Villaurrutia, pero que sí en un principio pues estaban un poco con una tendencia, pues por no decirlo francesa, y también el maestro Salvador Novo ya empieza él a hacer su propio teatro mexicano, porque pues hubo una época en que pues los autores veían un poco hacia Europa y tenían tanto la influencia pues vanguardista y pues de autores que en un momento no tenían nada en común con lo nuestro. Rodolfo Usigli, siempre al margen de los contemporáneos, a pesar de su amistad con algunos de ellos, reconoció los méritos del teatro de Ulises, pero criticó la ausencia de puestas en escena de escritores mexicanos. El grupo, aún así, fue una ventana atractiva para la innovación conceptual y el sentido moderno del teatro en México. Y me acuerdo que alguna vez tuvimos una conversación muy interesante después de una cena por ahí en alguna ciudad, no sé dónde, de este tipo de teatro. Que el maestro Usigli, él lo había hecho incluso, él lo había dirigido, y él como actor también había actuado en obras de Vanegas Arroyo en sus inicios. Él era creador de un grupo de teatro que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero él creó un grupo de teatro cuyo objetivo era el teatro popular mexicano, y entonces coincidíamos en esto de Vanegas Arroyo. Y fue muy, muy grata esa plática con Usigli sobre este tipo de teatro, del teatro realmente muy popular. Escrita en 1931, su primera obra, El Apóstol, fue publicada en el suplemento de la revista Resumen. La obra nunca se estrenó. Para entonces, su nombre como crítico, teórico, historiador y escritor empezaba a ser conocido. Fue nombrado director del Teatro Radiofónico de la Secretaría de Educación Pública y en 1933, director del Teatro Hidalgo. Agustín Yáñez lo llamó y él le encargó el Teatro Radiofónico de la Secretaría de Educación Pública. Y allí, Usigli era el productor, el director, el traductor, el asistente de producción. Él tenía que traducir y luego reproducir mecanografiando los diálogos de los personajes. Los recortaba luego, hemos encontrado ahí en sus documentos partes de esos guiones radiofónicos que ya quedan muy dispersos, muy sueltos, pero allí para esa época que era en los 30s, él tradujo a Chekhov, a Molière, a Racine, a Galsworthy, a Berman, a Barry y a otros más. Su ensayo, México en el teatro, escrito en 1932, es un ajuste de cuentas con la historia de la dramaturgia nacional desde la época prehispánica hasta el inicio de los años 30. Es una exploración desde los elementos prehispánicos, sagrados, rituales de una representación, cómo se va convirtiendo gracias a la labor de los evangelizadores españoles, y cómo adquiere su dimensión
cómo va evolucionando el teatro hasta llegar a las formas españolizantes y afrancesadas que se conocieron a principios del siglo XX. Los años 30 apuntalan tendencias y vanguardias en la cultura y las artes. El muralismo comunica su inventiva plástica por escenarios alternativos. El cine profundiza sus búsquedas estéticas y conceptuales en la conformación de una narrativa propia. El teatro, por su parte, construye espacios de renovación escénica, uniendo lo mejor del teatro europeo con la producción de nuevos autores mexicanos. Las cosas empiezan a suceder con una vertiginosidad increíble. México empieza a dejar de ser rural, sobre todo la capital, el ombligo, deja de ser rural para irse convirtiendo en urbano. Y empieza el crecimiento en todos los sentidos, en todos los aspectos, las influencias que nos vienen de fuera. Y entonces eso también es un tónico para todas las generaciones que están surgiendo y que pueden tener más perspectivas para su creatividad. Él fue secretario de prensa de la presidencia con el presidente Lázaro Cárdenas. Y estaba él realmente cumpliendo muy bien. Le tocó acompañar al presidente Cárdenas en una gira por ferrocarril, ya en funciones el presidente, y tenía muchas anécdotas de esas giras en ferrocarril. Sin embargo, a pesar de que llegó a conocer muy bien los entretelones de la política nacional en los pasillos del Palacio Nacional y en las giras, pues se le estaba planteando un problema, que era o seguir escribiendo, seguir creando, seguir sacando lo que le bullía en su cabeza, o continuar con un trabajo que cada vez le estaba exigiendo más dedicación. Y ese dilema pues lo llevó a separarse de ese encargo en el que él estaba realmente pues muy bien. Rodolfo Usigli estructuró una literatura dramática al margen de los movimientos de la época. No es fruto de Ulises, ni de Orientación, ni de otros experimentos teatrales. Su esfuerzo, sin ser colectivo, fue el primero que se planteó el trabajo del dramaturgo como producto, no solo del talento, sino de la artesanía, la técnica, el oficio y la educación. Él abre ventanas al mundo cerrado del teatro mexicano. La aparición de Usigli es abrir ventanas y puertas. Entonces los jóvenes empiezan a dar cuenta pues, de que hay muchas formas de ver y por dónde salir y por dónde ir. Y entonces sí viene a ser un catalizador del momento y abre posibilidades para los nuevos de que hagan teatro. Será preciso decir brutalmente que el teatro no es una corona de las razas, ni un arte, sino una raíz, una necesidad, una respiración. La teoría misma del teatro como castigo y flagelación públicas debería abrirlo en los países del tipo de México lo mismo que una herida, para que todas las represiones, todos los silencios, toda la inferioridad ambiciosa de una raza en proceso de crearse a sí misma, todos los sentimientos perdidos, corrompidos en la oscura entraña de una nacionalidad entre dos sombras, pudieran al fin respirar por la herida. Iniciado su proceso de construcción durante el Porfiriato, el Palacio de las Bellas Artes se concluye en marzo de 1934. Es un suceso significativo para la dramaturgia nacional. En 1937, en ese recinto artístico, Rodolfo Usigli estrena la comedia Medio Tono, su primera puesta en escena. La reconocida actriz María Teresa Montoya fue la figura principal. Medio Tono describe la vida gris de una familia típica de clase media
y el tratamiento despertó la antipatía de la Iglesia. Lo que tienen, la propiedad de estas obras, es que la característica es que siempre están vigentes. Si tú ahora pusieras Noche de Estío, pusieras Estado de Secreto, pusieras Un Día de Estos, que también es una comedia política, antipolítica, pues vas a ver que, haz de cuenta qué es lo que está sucediendo en nuestro país. La retórica nacionalista ocultaba una relativa posición conservadora de los caudillos en el poder. Rodolfo Usigli promovía con su teatro una devastadora crítica a las políticas gubernamentales y a sus principales dirigentes. Ningún teatro en la Ciudad de México estuvo preparado para representar en esos años sus comedias impolíticas, término utilizado por Usigli para difundir precisamente su contrario, el teatro político. También esta es una obra que hicimos hace muchos años, la de Estado de Secreto. Justamente es una trilogía del maestro Usigli que les llama teatro impolítico, pero realmente pues es todo lo contrario. Nos habla de mucha política. Usigli forma legiones de enemigos porque ataca todo lo que es esa hipocresía del mexicano, esa doble cara, esa demagogia terrible de los políticos mexicanos, que desgraciadamente pues no se quedó atrás. Entonces esta cosa de engañar con la palabra, de ahí el nombre del gesticulador, el hombre que gesticula, pero es para engañar, se supone que está hablando con la verdad, y no es verdad, está engañando con el lenguaje a un pueblo, lo está engañando para sus propios beneficios. En 1937, Rodolfo Usigli escribe El gesticulador. La controversia política que provocó la obra fue un indicio de su impacto. Un dramaturgo mexicano se atrevía a cuestionar la imagen oficial de la revolución y censuraba las contradicciones de la clase gobernante. El gesticulador, pieza para demagogos, como despliega el subtítulo, recupera para el Teatro Nacional su capacidad crítica. Y esa obra va a someterla a lecturas y relecturas. Y lo que los amigos le dicen, ¿sabes qué, Usigli? Esta obra nunca se te va a presentar, nunca va a estar en un teatro. Y bueno, gracias a Dios se equivocaron los amigos, y 9 años después es presentada en Bellas Artes, nada menos. Y crea todo un alboroto, una revolución verdaderamente en el público mexicano y en las autoridades mexicanas, en los políticos. Así como el gesticulador lo boicoteó en aquel entonces el líder de la CTM, que era Lombardo Toledano, porque consideró, y a mí me parece increíble que un talento como Lombardo Toledano, ¿verdad?, no pudiera entender que lo que Usigli estaba criticando con el gesticulador era precisamente la traición a la Revolución Mexicana. La ausencia de libertades no permitió su publicación por varios años. La obra había sido restringida a lecturas privadas hasta su publicación en 1943, donde apareció por entregas en los 3 primeros números de la revista El Hijo Pródigo. Un año después se publica en Letras de México. Pero a partir de esa obra, del gesticulador, digamos que allí nace el teatro mexicano. A partir de esa obra, todo se dispara. ¿Sí? Y bueno, él es muy atacado. Su personaje es César Rubio, que es el protagonista de esta obra, El gesticulador, pues crea mucho conflicto, ¿sí? Toda la historia, a él se le acusa de que escribió una obra contra la revolución, y eso va a traer muchas consecuencias para él en su vida futura. Pero se puede decir que a partir de allí
se convierte verdaderamente, o sea, le reconoce como un verdadero autor dramático. En 1947, bajo la presidencia de Miguel Alemán, el gesticulador puso a prueba el discurso sobre la libertad de expresión. La creación del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1946 y la política gubernamental para la promoción del teatro mexicano permitieron su estreno en el Palacio de Bellas Artes en mayo de 1947. Lo que pretendía finalmente, como una totalidad, no en parcelitas, era tratar de ofrecer un mural, por decirlo así, de qué cosa es México, qué cosa es el mexicano. Entonces trataba de abarcar, hacer un mural para poder hacer más entendible este país que llamamos México. Pero entonces era abarcando varios aspectos. Lo que Diego Rivera hubiera querido, bueno, no hubiera, hizo, ¿verdad? Él lo quería hacer en el teatro. 2 semanas duró la puesta en escena. El público abarrotó las localidades y la noche del estreno, Usigli agradeció desde el escenario las efusivas muestras de entusiasmo. Ay, como de esa noche no se puede olvidar nadie. Fueron como cerca de 8 minutos, así sin exagerar. Y mire que un minuto es un minuto, que demora mucho. Bueno, pues no podíamos calmar al público, y tuvimos que sacar a Rodolfo, que Rodolfo no hacía eso nunca. Eso era una cosa de él característica, ¿no? Pero lo sacamos a escena. Alfredo Gómez de la Vega realizó una dirección memorable. Las actuaciones provocaron la sorpresa y el asombro del público asistente. Mi personaje era un personajazo. Ella se parecía mucho a su padre. Era una mujer de temple, la muchachita, Julia. Ah, qué bonita obra, qué bella obra. Y sobre todo qué importante, porque toca la Revolución de México. Vaya, el principio de la corrupción. Me hubiera gustado hacer más cosas de él. Me gustaba mucho el gesticulador. Hubo una época en que traté incluso de hacerla por mí mismo, de producirla, pero entonces tenía muchos ofrecimientos interesantes y no pude concretarlo. Pero sí, desde luego, el teatro del maestro es importantísimo en la historia del teatro en México. No podemos dejar de pensar en su teatro histórico como estas 3 coronas, y en su teatro político, sobre todo el gesticulador. La influencia de los clásicos en Rodolfo Usigli fue determinante. Oscar Wilde y Eugene O'Neill, Shakespeare, Aristófanes y los griegos, Lope de Vega y Ruiz de Alarcón, la comedia francesa y en particular Molière. Desde luego, sí, él en sus lecturas quedó muy impresionado por la obra de Ibsen, por su enfoque psicológico de los personajes y también por George Bernard Shaw, por su forma tan irónica de tratar los problemas de su sociedad. Y hay mucho de los dos, mucho de ellos dos. Con el tiempo, sin embargo, George Bernard Shaw se convirtió en su mayor inspiración. El hábito de escribir extensos prólogos fue una influencia directa. Le dedicó Corona de Luz y obras como La familia cena en casa o Jano es una muchacha contienen claras referencias a algunas de sus obras. Su libro, Conversaciones y Encuentros, contiene 2 entrevistas que Usigli realizó a Shaw en su casa de Inglaterra. Por la fuerza expresiva de sus imágenes, algunas de sus obras fueron requeridas por el cine.
La adaptación, en todos los casos, fue más bien fallida. En su novela, Ensayo de un crimen, se trastocó el espíritu original de la historia. Usigli estaba furioso contra Buñuel, porque eso no era lo que es. Y leyendo la novela, pues, no es lo que él quiso. Y aquí pasó a veces, en pocas ocasiones, cuando el teatro es llevado al cine, pues a veces mejora, pero en general, trueno. El gesticulador fue convertido en el impostor. Y El niño y la niebla se contuvo en los riesgos psicológicos de los personajes. Aparte, esta obra es muy interesante porque habla precisamente de las cuestiones psicopatológicas en un momento del ser humano que pues a mí me interesaba en esos momentos tratar. Escribir dramas sociales era un claro compromiso con el entorno social de su realidad. El medio tono, La mujer no hace milagros y, sobre todo, La familia cena en casa, estrenada en 1942, son un ejemplo de su interés por ofrecer un retrato intimista de nuestra silenciosa clase media. En la obra de La mujer no hace milagros, ahí tiene un agregado que lo teatraliza, de cómo se lanzaron todos los críticos, muchos de ellos españoles, en contra de su comedia La mujer no hace milagros. Y entonces los ridiculiza de la manera más terrible, ¿verdad? Uno de los críticos que lo acusa, porque en esta comedia, esto no es una comedia, porque en toda comedia siempre tiene que haber un criado, y aquí no hay criados. Esa era la mentalidad que tenían nuestros señores críticos de aquel entonces. Mira, era un hombre muy dulce, no hablaba mucho, la mamá nos felicitaba, él estaba muy orgulloso y iba muy seguido. Yo creo que llevaba gente, porque él sabía que estábamos llenando el teatro, que era muy difícil, y el Teatro Hidalgo es muy grandote. Y entonces él iba muy seguido, decía, ahí está el maestro, y todos, ¡ay! Nos poníamos más así como decían los chavos de ahora, las pilas, ¿no? Siempre lo hacíamos, porque es una obra que no te podías distraer, para nada. Y bueno, pues entraba siempre a saludarnos y a felicitarnos todo el tiempo, porque para él era un acontecimiento que su obra tuviera ese éxito, ¿no? Como parte de su gran teatro del Nuevo Mundo, Usigli escribió 3 dramatizaciones sobre la historia de México: Corona de Sombra, Corona de Fuego y Corona de Luz. Corona de Sombra, de 1943, es una obra que integra el proceso interno de Maximiliano y Carlota con la lucha de la nación mexicana por su soberanía. Conocía sus coronas, que son como el espinazo de su producción teatral: la corona de sombras, la corona de fuego, la corona de luz. Que fuera de Usigli, en primer lugar. En segunda, que fuera Carlota. O sea, yo no me sentía preparada para ese papel, esa es la verdad. Yo no me sentía, decir, no, cuando se vuelve loca. Porque además, como está escrito, como se montó, ella sale de viejita. Ella salía ya ya cuando está hablando, y yo tenía que hacer las manos de artríticas y todas. Y nada más eran cambios de luces, nada de que me caracterizaron de viejita. Yo salía con un velo negro, caminando como viejita, traté de hacer la artritis y todas estas cosas de las manos, y hablando como una mujer mayor, contándole a alguien, empezaba la historia. Y entonces se empieza a contar, se empieza a ir la luz, y de pronto yo nomás me paraba, tenía que quitarme el velo negro y una cosa, y aparecer de 18 años.
La obra sufrió muchos inconvenientes. Fue retirada la noche de su estreno, el 11 de abril de 1947. En su reestreno, en los años 70, obtuvo un enorme éxito y permaneció un año en el Teatro Hidalgo. También la puesta en escena fue muy original, ideada por el maestro Miarnau. Yo me acuerdo que le llevaron algunas maquetas, digo, no quiero dorados ni plateados, nada, todo fue en negro, todo fue en negro. Entonces con unas tiras negras fantásticas que salían, todos eran como, ¿cómo te explicaría? Como tarimas en distintas, una más abajo que otra, así. Corona de Fuego, concluida en 1960, profundiza sobre la ejecución de Cuauhtémoc a manos de Hernán Cortés. Y Corona de Luz, la última parte de su trilogía, terminada en 1963, indaga sobre el tema de la Virgen de Guadalupe. Usigli solía señalar: 3 coronas que me parecen fundamentales para el destino, ya no de México, sino del continente. Cuando yo escribí Corona de Fuego, que es la pieza que se refiere a Cuauhtémoc, encontré que no era posible hacer dialogar a los personajes indios con los españoles, que la única forma de diálogo que cabía entre ellos era la de la destrucción, la de la guerra, que solamente así podían hablar. Y creo que está explicado en este punto de vista lo mismo que decían el doctor Escalada y el doctor Blanquel sobre las muy diferentes posiciones culturales e históricas de los dos pueblos, de los representantes de los dos pueblos. ¿Y sientes que había una religiosidad, si bien con un teñida de diferente manera, en los dos pueblos? Absolutamente, porque sin religiosidad no es posible la existencia de ningún grupo social establecido. El teatro de Rodolfo Usigli determinó líneas y conductas. En 1951, con El niño y la niebla, un drama psicológico de sostenida reflexión interna, logró una temporada de enorme éxito en el teatro El Caracol, con más de 400 representaciones consecutivas. Pues es la primera obra de teatro mexicano que tiene éxito, porque, repito, hacer más de 400 funciones, aunque era un teatro de bolsillo, cuando no se había hecho, cuando el teatro, el público mexicano no solamente ignoraba el teatro de otras nacionalidades, cuando era mexicano todavía peor, ¿verdad? Decía, eso no vale, eso no sirve, esto no. Y cuando se monta El niño y la niebla con Isabela Corona, el éxito es tal que la gente, como era un teatrito pequeño, la gente haciendo cola, la primera vez que se ve la gente haciendo cola para comprar su localidad. En el interior de la República se representó con igual éxito. Y en el estreno, estábamos en Guanajuato y la estrenamos en Guanajuato. Estuvo el maestro y ahí lo conocí. Nos hizo grandes elogios el día del estreno y nos siguió durante la gira. Estuvo con nosotros, viajó con nosotros, comía con nosotros, vivió con nosotros, pues, ¿qué serían? 15 o 20 días. Y hicimos una gira estrenamos en Guanajuato, en varias ciudades de Guanajuato, en Michoacán y en Jalisco. En esos 15 días recorrimos varias ciudades de estos 3 estados y entonces tuve oportunidad de conocer al maestro Usigli, de conocerlo, su ingenio. Era un hombre muy incisivo, hacía comentarios muy puntuales y muy divertido. El haber montado una obra en un principio de mi carrera artística, que fue Niño y la niebla. Entonces, pues esa obra la hice con Magda Guzmán, con Oscar Morelli
Rafael Llamas, y uno de mis hijos que se iniciaba también en el arte histriónico. Y bueno, pues fue una obra que tuvo mucho apoyo del maestro. En 1952, con Jano es una muchacha, un serio planteamiento sobre la conducta sexual rompió marcas de taquilla en el Teatro Colón. Sigue después Jano es una muchacha, ella en un teatro más grande que estaba en la calle de Bolívar, y un éxito inusitado, en el cual las colas con inundaciones, porque eran los tiempos de las inundaciones, la gente fascinada por Jano es una muchacha. Entonces, es otro de los valores de Usigli, es que da a conocer a su propio pueblo que sí sabemos hacer las cosas cuando sabemos hacerlas. Rodolfo Usigli buscaba ofrecer un teatro nacional que reflejara la auténtica problemática social y política de México. Buscaba que el público devorara imágenes de sí mismo en el escenario. Veía la política, la historia, como parte integral de la vida cotidiana. El teatro no es un arte, sino una necesidad, una respiración. Entre el exilio y el hartazgo, Rodolfo Usigli aceptó un encargo diplomático como embajador de México en Líbano y años después en Noruega. Era una especie de retiro voluntario. Entre fiestas y recepciones, su trabajo evidenció una drástica disminución. Era un hecho que lo mejor de su obra había concluido. A su regreso, el teatro mexicano experimentaba nuevos caminos, nuevas propuestas dramáticas fundamentadas sobre todo en su antigua cátedra universitaria. El esfuerzo que estamos haciendo en el Teatro Popular es en ese sentido justamente, que la gente se habitúe a ir al teatro, que haga del teatro una costumbre, como la ha hecho del cine, de la televisión y anteriormente de la iglesia. Pero noto que hay mucha desorientación, un exceso de pequeños teatros y una gran cantidad de gente preparada superficialmente en los diferentes centros de enseñanza que existen, como la Academia Andrés Soler, la Escuela de Teatro del Limbal y otras que se han ido formando, pero que no responden, en mi concepto, a los requerimientos indispensables y que no han dado tampoco un producto sensacional, un producto de una generación de intérpretes destacados y con una cultura paralela. Como las piedras del principio, Rodolfo Usigli edificó un moderno teatro en México. Su labor académica la sustentó en una sólida teoría dramática que refería con exactitud el análisis minucioso de los géneros. Para fines de los años 50, el teatro mexicano era otro. Pues Rodolfo Usigli le dio una identidad a la expresión teatral mexicana, al teatro mexicano, le dio su motivo de ser, de proyectar la sociedad, y además difundió entre sus alumnos esa necesidad de ser los pintores de su sociedad, de describir a su sociedad como un medio de mejorarla y de criticarla, desde luego, destruirla constructivamente. Qué lástima que la gente tan maravillosa como él tiene que irse. Deberían de quedarse para siempre. Se vayan los malos.
todos los historiadores, analistas de los textos deben estar poniendo al día a sus estudiantes sobre pues un gran dramaturgo como fue el maestro Usigli. Pues desde luego el maestro Usigli es el más importante dramaturgo mexicano de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Indiscutiblemente. Bueno, hay una palabra que creo que lo explica así de golpe todo, que se llama gratitud. Entonces yo siempre me he sentido en deuda con él, por lo que él me enseñó, por cómo se comportó conmigo como ser humano. Y una frase para terminar, un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad. O teatro o silencio, o teatro o nada. Lejos quedaban aquellas primeras conferencias en el emblemático edificio de Mascarones. El teatro de Rodolfo Usigli reconvirtió la realidad y asumió su compromiso social y crítico ante los modernos desafíos de una sociedad cambiante. Su persistente andar por los caminos del hallazgo y la imaginación, su goce constante por la inventiva de la dramaturgia mexicana, su apuesta por un teatro reflexivo y comprometido, y sus múltiples horas dedicadas al asombro compartido, lo convierten en el auténtico fundador del teatro mexicano.